Muy buenos días, apreciados compañeros. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente esta mañana para tener la reflexión. Antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos hoy infinitas gracias, mi Señor y Dios, porque tu gracia nos ha alcanzado en todos los aspectos de nuestra vida. Suplicamos, Señor, tu perdón, el perdón de nuestros pecados, Señor, para poder abrir tu palabra, para poder estar limpios frente a tu palabra, Señor Jesús. Y asimismo, poder comprender de manera clara el mensaje que tú nos traigas en esta mañana y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que estarás con nosotros en este proceso de lectura. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Queridos compañeros, tal vez cuando nosotros tenemos que hablar de la mayor expresión que se ha tenido de amor por la raza humana, debemos hablar de lo que Dios hizo por la raza humana. Y precisamente eso se encuentra resumido en el libro de Juan, el capítulo 3, el verso 16. Dice allí la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Qué importante es entender esta expresión, ¿no? Y entender también de que Dios nos ha mandado por medio de su palabra que debemos hablar de este amor hacia los demás, de esta profundidad, de este profundo amor que Dios ha tenido por la raza humana. Debemos hablarlo a los demás. Pero ahora la pregunta que subyace en esta mañana y que debemos hacernos todos es cómo expresar a otros este amor de Cristo Jesús. Cómo expresarles a otros el amor del Rey de Reyes. Cómo expresarles a otros el amor de alguien que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Cómo expresarles a ellos ese amor? ¿Cómo podemos nosotros reflejar o predicar a otros el amor de Cristo Jesús? El párrafo que he tomado de El Camino a Cristo para estudiar en esta mañana está en las páginas 14 y 15 de nuestro primer capítulo. Dice allí la palabra de Dios a través de su pluma inspirada, dice de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que viviera entre los seres humanos, llevara los pecados de ellos y muriera para expiarlos, sino que lo dio a la raza caída. Cristo tenía que identificarse con los intereses y las necesidades humanas. El que era uno con Dios se hermanó con los hijos de los hombres mediante vínculos que jamás podrán ser rotos. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió, es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que la humanidad fuera rescatada de la ruina y degradación del pecado, a fin de que pudiera reflejar el amor de Dios y compartir el gozo de la santidad. Quisiera iniciar por la parte inicial de este párrafo y quisiera recalcar la primera frase que allí se nos muestra. Dice allí la pluma inspirada: de tal manera amó Dios al mundo, y señalé la siguiente frase que dice que ha dado a su Hijo unigénito, y luego dice lo dio. Es decir, aquí en otras palabras se nos está diciendo a nosotros que Dios dio, que Dios da. Tal vez aquí nosotros tengamos que entender el primer principio, que es el principio del servicio. Dios me enseña a dar, a servir, sin esperar nada a cambio. Vuelvo y repito allí el principio. Dios me enseña a dar, a servir, sin esperar nada a cambio. Tal vez hay algunos textos que en esta mañana quisiera recordar también para que se nos confirme este principio presentado aquí por la pluma inspirada. Libro de Mateo, el capítulo 20, el verso 28. Libro de Mateo, capítulo 20, el verso 28, dice allí la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Vino aquí el Señor para servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate por otros, para servir, servir, servir. El buen cristiano debe entender el valor del servicio. Y hay otra parte de las Escrituras que nos relata muy bien a través de una historia
lo que el Señor quiere enseñarnos con el don del servicio. Y está en Lucas capítulo 10, versículos 33 al 34. Lucas capítulo 10, versículos 33 al 34. Dice allí la palabra del Señor. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia, dice acá. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Está diciendo acá que un hombre, ¿cierto?, llamado el samaritano, que era para ese entonces los de Samaria considerados una nacioncita de lo peor, pero dice acá que este samaritano, viendo aquí un herido, se acercó a él. Dice aquí que le vendó las heridas, ¿cierto? Dice aquí que le echó aceite, lo echó encima allí de la cabalgadura con el cual él se transportaba. Dice allí, lo llevó al mesón y dice aquí que cuidó de él, dice allí, cuidó de él, cuidó de él. Aquí parece ser que el texto bíblico presenta un principio de empatía, un principio de servicio, pero más allá del servir hay un principio de conexión allí. Dice allí que el samaritano se acercó, el samaritano ayudó, el samaritano curó. Y eso nos abre paso, señores, y al segundo principio que nos demuestra allí este párrafo que hemos tomado por lectura en esta mañana. Dice allí la parte intermedia del párrafo. Cristo tenía que identificarse con los intereses y las necesidades humanas. Sigue diciendo allí, el que era uno con Dios se hermanó con los hijos de los hombres mediante vínculos que jamás podrán ser rotos. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí esta parte del párrafo me enseña a mí que Cristo se identificaba con las necesidades de las personas, creaba vínculos con las personas. Y dice aquí en el texto sagrado, en el texto inspirado, que eran vínculos que no se rompían. Es decir, Jesús caminaba con los zapatos de esas personas, caminaba con los zapatos de los demás, entendía las necesidades de los demás, principio de empatía. En Filipenses, hablando de cómo Dios se preocupa por nuestras necesidades, libro de Filipenses, el capítulo 4, libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 19, dice allí la palabra del Señor. Libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 19, nos enseña allí de la siguiente manera este santo libro, la palabra del Señor. Ya lo encontramos por aquí, Filipenses 4, 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. En otras versiones dice, suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Jesús, un Dios que además de identificarse, también suple las necesidades. Y hay un texto más profundo para mí en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, el capítulo 1, libro de Santiago, el capítulo 1, libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 27, dice allí el Señor por medio de su palabra, Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo, dice allí. Entonces dice acá en la primera parte aquí del texto, dice, entonces la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta, visitar, ir, buscar una charla, te pongo en nuestro contexto como profesores, ¿cierto? Buscar el momento del diálogo con el estudiante, visitar, dice aquí, a los huérfanos y a las viudas. Visitar es establecer un vínculo, tratar de identificarnos con las necesidades de los demás, entender las necesidades de nuestros propios estudiantes, entender la necesidad del prójimo. Vuelvo y repito aquí, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Muy bien. Y hay otra
Y hay una tercera parte que allí el libro del Camino a Cristo nos presenta en este mismo párrafo. Dice así, es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre. Dice aquí que es nuestro abogado. Tal vez la tercera forma como nosotros podemos expresar el amor de Cristo a los demás es hablando y expresando a los demás que Cristo es nuestro abogado, que Cristo es nuestro intercesor, que en Cristo hallamos perdón, que en Cristo hay reconciliación, que en Cristo hay misericordia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice allí la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. En nuestro contexto, tenemos a jóvenes con muchísimas debilidades, que quizás, como bien lo dice la palabra, son debilidades. Son cosas que quizás muchas veces ellos no quisieran cometer, pero este cuerpo carnal los lleva hacia el pecado. Sin embargo, debemos decirle a ellos que las cosas fueron escritas primero para que no pequemos. Sin embargo, dice aquí la palabra que si han pecado, aún así nosotros debemos decir que hay abogado en el cielo. Su nombre se llama Jesucristo, el justo. Y cuando yo hablo de un abogado, tengo que entender lo siguiente. Un abogado es un apoyo. Un abogado te dice lo que es correcto. Un abogado brinda soluciones. Un abogado da esperanza. Ahora quizás, querido maestro, tú tengas que preguntarte en esta mañana, ¿eres un apoyo para tus estudiantes? ¿Le dices lo correcto a tus estudiantes? ¿Te brindas o brindas tú soluciones a tus estudiantes? ¿Das esperanza a tus estudiantes? A mis apreciados, es bueno estas preguntas para que reflexionemos. Pues vamos a recordar aquí tres formas, tres principios para nosotros poder presentar o expresar a otros el amor de Cristo Jesús. Número uno, Dios me enseña a dar, a servir sin esperar nada a cambio. Número dos, Cristo se identificaba con las necesidades y creaba vínculos. Y número tres, presentar a Cristo como el abogado de todos los que se desean arrepentirse. Y quisiera compartir contigo en esta mañana un pensamiento que he escrito a raíz de mi lectura en la palabra de Dios. Dice así, así como la luna refleja la luz del sol, nuestra misión es reflejar a otros la luz de Cristo Jesús, la luz de Cristo. Que hoy, en esta jornada escolar, tú puedas reflejar a otros la luz de Cristo Jesús. Que el Señor te pueda bendecir, querido maestro. Vamos a orar en esta mañana. Inclinamos nuestras cabezas y oramos. Bendito Dios y amado Padre Celestial, hoy, Señor, te damos gracias porque, como siempre, tu palabra nos da un mensaje de esperanza, Señor Jesús. Nos has expresado hoy, Señor, y nos has dicho por medio de tu santo libro las maneras como nosotros podemos hablarle a nuestros estudiantes de ese amor que fue capaz de venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, en esta magna labor que nosotros tenemos. Bendícenos en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te pueda bendecir.